Vicente Barros es climatólogo y investigador superior del CONICET. Gracias por estar en 20 Manzanas, Vicente. La primera pregunta es de oficio porque están pasando cosas en el mundo y la gente quiere saber si es que se aproxima el apocalipsis. Hay huracanes uno después del otro, ya creo que no quedan nombres para ponerles, ¿no? Irma, María, José, Harvey, uno después del otro, cobrándose vidas en varias partes del mundo, el monzón también en el sudeste asiático, terremotos, bueno, una serie de cosas que en un mes han sucedido en forma casi conjunta. ¿Se puede decir que hay algo así como un apocalipsis que se aproxima? Bueno, por ahora no hay ninguna evidencia de eso, porque los eventos que se están dando en el área de los terremotos, los volcanes, son una cosa muy distinta, que responden a una dinámica interna de la Tierra y no tienen mucho que ver con lo otro, que son los huracanes y las inundaciones o las lluvias intensas, que se deben a la dinámica de la atmósfera, que está desacoplada totalmente de lo que pasa tierra adentro, varios kilómetros, como es el caso de los terremotos. Así que son circunstancias en algunos casos casuales. Puede pasar mucho tiempo que estos fenómenos no se dan en forma simultánea y alguna vez se dan en forma simultánea. Tenés un libro muy interesante, sobre todo para los que no somos expertos en clima, y que habla también de la relación entre el clima y la política, o sea, las políticas públicas que se pueden hacer para, digamos, manejar ciertas situaciones en las cuales los seres humanos estamos involucrados, ¿no? El cambio climático, el libro se llama La Argentina y el cambio climático, y hace un repaso de todo lo que fue, digamos, a nivel internacional y particularmente en la Argentina. ¿Por qué decidiste escribir ese libro? Porque bueno, está, digamos, enfocado al público no experto, ¿no es claro, cierto? obviamente. Hace muchos años que Inés y yo estamos en interacción con el sector oficial de los distintos gobiernos con respecto a este tema, el cambio climático, porque nos consultan. Y lo que hemos observado reiteradamente es el gran desconocimiento del problema. Un problema complejísimo que va de la física, pasa por la biología, por la ecología, por la química de la atmósfera y finalmente tiene mucho impacto en la economía y consecuentemente también en la política. ¿Por qué tiene impacto en la economía? Porque el problema se suscita fundamentalmente por el uso de los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, que son la fuente, el origen del 85% de la energía primaria que usa la humanidad. Entonces, si ese es el problema y hay que reducir las emisiones, hay que reducir el consumo de estos hidrocarburos, hay que reemplazarlos por otras energías, es toda una problemática económica enorme, enorme. Y eso tiene necesariamente derivaciones políticas, porque los intereses que se mueven a nivel de sectores, a nivel de países, son muy distintos de acuerdo a los impactos que van a recibir o que están recibiendo el cambio climático, pero más que nada de las consecuencias de las medidas que están siendo adoptadas o que habrá que intensificar en el futuro. Por lo que leí en el libro que escribiste con Inés Cameloni, el cambio ha sido de menos de 1 grado en 135 años, los últimos 135 años. ¿Eso debe preocuparnos? Eso ya significa muchas cosas, porque es 1 grado o cerca de 1 grado en el promedio mundial. En los continentes fue más. Ya por empezar vivimos en los continentes. En las latitudes altas del hemisferio norte fue más. Entonces ya hay lugares donde el cambio ha sido de más de 2 grados, 2 grados y medio. Y eso es en el valor promedio. En los extremos eso se siente mucho más. Un ejemplo. Nosotros tenemos en el noroeste argentino tenemos temperaturas que con frecuencia superan los 42, 43 grados. Si sumamos 2 grados, aunque sea nada más que eso, la cosa se pone mucho más grave. ¿Cuál es la razón principal por la cual nos debe preocupar el calentamiento global? Bueno, en primer lugar, los procesos irreversibles como la extinción de las especies y de los ecosistemas.
En segundo lugar, el problema de la agudización de la crisis del agua. Si tenemos una crisis del agua, que no quiere decir que todo el mundo esté sufriendo falta de agua o que va a sufrir falta de agua. Habrá zonas que, como la del este de la Argentina, que no tiene ese problema. Pero sí hay en el mundo lugares donde el agua está siendo cada vez más escasa por la mayor demanda de la población, pero además porque hay un cambio del clima que está llevando a menos precipitaciones, más evaporación con la temperatura, y entonces ese panorama se presenta en una región muy amplia, que parte en América, en el sudoeste de Estados Unidos, norte de México, algunas zonas de Brasil y de Centroamérica también. Pero fundamentalmente por la gran cantidad de población, en un cinturón que va desde Gibraltar, digamos, de donde comienza el Mediterráneo, el norte de África hasta casi China. Toda esa zona vive mucha gente y en esa zona ya hay una crisis del agua, porque hay demandas insatisfechas y porque cada vez está lloviendo menos. Y eso es lo que se prevé que va a pasar en el futuro. Así que ese es el segundo gran problema. Después habrá otros problemas también, el aumento del nivel del mar. Claro, este problema que yo le mencionaba recién es un problema que posiblemente afectará en este siglo a 2.000 millones de personas, ¿tá? Para dar una magnitud. El aumento del nivel del mar es un problema que hoy está afectando a alrededor de 40 millones, no porque el aumento del nivel del mar va a invadir el territorio por ahora definitivamente, sino porque lo que hace es que las inundaciones, como las que tenemos acá, las sudestadas, alcancen más territorio con más nivel, porque el nivel del mar está más alto. Entonces eso es algo que va a afectar, se estima, a fin de siglo, 120 millones de personas. Entonces es un problema secundario, 120 millones de personas afectadas, no es tan trivial, pero frente al tema de la crisis del agua es mucho peor. ¿Somos los seres humanos los responsables del cambio climático? Sí, ese es uno de los problemas que se suscitan en la prensa y en la discusión política, sobre todo en Estados Unidos. Hay una corriente muy fuerte, no de científicos, de políticos, que niegan no tanto el cambio climático, sino que el cambio climático se debe a la acción antrópica, porque entonces están excusados de tomar ninguna medida que pueda afectar indirectamente la economía. Pero eso está probado que es así, porque hay elementos teóricos y observacionales del pasado y de modelos a futuro que muestran claramente que los cambios que hemos tenido hasta ahora del clima en los últimos 150 años son originados por las emisiones que los hombres han hecho de los gases de efecto invernadero. Y el daño lo hemos hecho en estos últimos 150 años de nuestros 200.000 de existencia. ¿Qué pasó? Bueno, es el avance tecnológico, es el precio que estamos pagando por los beneficios de tener una mayor capacidad de consumo, que es buena. Lo que pasa es que hay que buscar la forma de armonizarlo eso con las posibilidades que da el planeta, ¿no? Tenemos el problema del calentamiento global, con todas las consecuencias que nos has comentado. Tenemos también un acuerdo internacional, primero un consenso en la comunidad científica de que el ser humano es en gran parte responsable de esta situación. Y por otro lado, un acuerdo o un trabajo, una maquinaria política puesta en marcha a nivel internacional para hacer algo al respecto. ¿Cómo se fue llegando al Acuerdo de París, primero? Y segundo, ¿qué implicancia tiene el portazo que dio el presidente de Estados Unidos? Bueno, es una pregunta larga, larga de contestar. La humanidad, las Naciones Unidas organizó o creó la Convención del Clima. Tiene un nombre largo, pero es eso en esencia. Y eso fue por allá por el principio de la década del 90.
surgió de una recomendación de un panel también de Naciones Unidas, que es el panel de expertos sobre cambio climático, que es el que hace un análisis, de hecho 5 hasta ahora informes que globalizan el conocimiento, que digamos tratan de sintetizar y evaluar todos los trabajos que se hacen sobre el cambio climático y hace una especie de consenso científico que lo pone a disposición de la Convención del Clima, que fue creada por recomendación del panel intergubernamental de cambio climático. Bueno, así que eso fue en la década del 90. Al principio ya querían apurar con medidas, los europeos particularmente. Estados Unidos estaba Bush y dijo que y dijo que bueno, que si apuraban tanto Estados Unidos se retiraba de la convención o se retiraba del acuerdo de la reunión de Brasil de presidentes sobre el medio ambiente y el desarrollo. Así que no se avanzó mucho, pero se avanzó bueno en la metodología de cómo discutir. Finalmente se pasó por el acuerdo de Kioto, el tratado de Kioto, y que comprometió a algunos países que se comprometieron y la mayoría de ellos cumplieron muy bien, pero finalmente estaban ausentes los grandes jugadores, que son Estados Unidos, que actualmente emite el 16% de las emisiones del planeta, y China, que hoy emite el 24%. Así que tenemos el 40%. China no es que no participó del protocolo de Kioto, sino que no estaba obligada, porque el protocolo de Kioto no obligaba a ninguno de los países en desarrollo. Y Estados Unidos porque finalmente no lo ratificó. Así que después de cumplido el periodo de cumplimiento del protocolo de Kioto, que terminó en el 2012, empezaron las tratativas para hacer un nuevo instrumento. La ventaja del Tratado de París es que ahora se comprometen todos, los desarrollados y los no desarrollados. Y los no desarrollados, ¿por qué? Porque hoy son la fuente de mayor crecimiento de las emisiones. Acá es un problema, es decir, no es que los responsables del desastre climático hasta hoy han sido los países desarrollados, pero los del futuro son los países en desarrollo. Y la Tierra no distingue si es uno o es otro. El problema es concreto, es objetivo. Entonces, aunque los países en desarrollo en el Tratado de París toman compromisos distintos y más blandos que los que toman los países desarrollados, lo están tomando y eso es muy bueno. Y en particular China. Así que a eso se llegó. Ahora bien, vienen las elecciones en Estados Unidos y gana, increíblemente, gana Trump. Y Trump venía ya con la idea de que había que... Está enrolado en esa corriente que en Estados Unidos es muy fuerte de escepticismo respecto al cambio climático. Y particularmente en el Partido Republicano. Nunca antes había una distinción tan grande en este tema como en otros entre los dos partidos, que eso ya es algo que se está dando. Yo tuve una vez una conversación con un gobernador de California, demócrata, que decía, yo tuve que sustituir 2 veces a gobernadores republicanos, primero a Reagan y después a Schwarzenegger, dice. Y la verdad que me encontré en los 2 casos con que habían avanzado muchísimo en el tema ambiente. Ahora, ya hablando de hace 2 años, ahora tengo una legislatura dominada por los republicanos que no me van a votar nada. Es decir, que hubo un cambio en esto, no es que los republicanos fueron siempre así, hubo un cambio. El hecho es que hoy era una bandera electoral y decidió Trump anunciar que se va a retirar, pero no se puede retirar, porque la convención, que fue aprobada por un decreto ejecutivo en Estados Unidos, establece que nadie se puede retirar antes del 2019. Y en 2019 ya va a haber elecciones para el nuevo presidente, primero. Segundo, ¿qué implicancias tiene eso? El compromiso de Estados Unidos es un compromiso para que en el 2025 tenga un 27% menos de emisiones que en el 2005. Ese es el compromiso que tomaron, que es mucho más liviano que el de los europeos.
Pero bueno, es el que tienen. Así que en realidad el compromiso está tomado para el 2025, que hoy digamos que no lo va a cumplir, no afecta mucho. Y sobre todo no afecta mucho porque gran parte de ese 27% ya se recuperó. Es decir, al poner la meta con respecto al 2005, y como desde el 2005 en adelante Estados Unidos estuvo bajando sus emisiones, porque esto es un problema que se genera porque los países desarrollados pueden bajar sus emisiones a pesar del crecimiento económico, porque su crecimiento está en sectores blandos de la economía, es decir, en la educación, en la salud, en las comunicaciones, en la informática, en las finanzas, y eso no implica aumento de emisiones en gran escala. Así que Estados Unidos ya está reduciendo sin ninguna intervención estatal, ya estaba reduciendo antes del Tratado de París y probablemente siga reduciéndolo. Así que es otra cosa. Finalmente, el mayor impacto que sí tiene las declaraciones de Trump es que no va a ayudar a hacer cumplir el Tratado de París en otros aspectos. Uno de los aspectos relevantes del Tratado de París es que los países desarrollados se comprometen en conjunto a reducir sus emisiones, pero además favorecer la financiación en los países en desarrollo de la reducción de emisiones. Y por un monto nada despreciable, 100.000 millones de dólares por año a partir del 2020. Ahí es donde el daño mayor puede venir de la actitud que toma Trump, porque evidentemente Estados Unidos no va a tener una política para cooperar en este flujo de inversiones en los países en desarrollo. Las inundaciones que sufrimos en la Argentina y que ocurren con cada vez más frecuencia, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿son una consecuencia directa del cambio climático? Sí, y ese es otro de los problemas graves que va a producir el cambio climático, la mayor frecuencia de eventos extremos, sea de altas temperaturas o de precipitaciones intensas. En casi todo el planeta, las precipitaciones intensas están siendo cada vez más frecuentes. Incluso en las zonas donde la precipitación está disminuyendo, las precipitaciones intensas están siendo más frecuentes. Y la Argentina claramente se debe al cambio climático, ese efecto. ¿Y estamos preparados para la situación de inundaciones en la Argentina? Bueno, relativamente. Hubo algunas medidas. En su momento hay varios tipos de inundación. Tenemos la inundación ribereña de los grandes ríos, Paraná, Uruguay, Paraguay. Tenemos las inundaciones de llanura en la provincia de Buenos Aires y tenemos las inundaciones por grandes escurrimientos rápidos en la zona de las sierras de Córdoba, de Tucumán, de Salta. Así que son distintas tipologías, todas igual se originan en precipitaciones intensas en un lugar o en otro. Y las respuestas han sido, yo diría, insuficientes, pero no es que faltaron. Por ejemplo, en el caso del río Paraná y el río Uruguay, en su momento, después de la gran inundación del año 92, que fue ya la tercera y fue grande, se hicieron obras de defensa y bueno, tuvieron alguna repercusión porque en una inundación que hubo en el año 98, casi equivalente a la del 83, el número de evacuados se redujo a la tercera parte, pasó de 300.000 a 100.000. Quiere decir que las obras sirvieron para algo. Por otro lado, también se hicieron obras, se estableció un sistema para lo que se llama un fondo hídrico, con un impuesto al combustible, ¿no? Esa es la curiosidad de la Argentina, porque eso iba a beneficiar más al sector agropecuario y se lo cargaban los urbanos, y otras veces al revés, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa, estuvo ese fondo, y ese fondo lamentablemente después de la crisis del 2009 con el campo, no se utilizó mucho. Y bueno, y en los últimos tiempos hay un reverdecer del interés por las obras hídricas en todo el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde se aspira a manejar el problema, pero quizás la información que se le da al público de que el problema se va a resolver del todo es un poco ficticia, porque
inundaciones como las que están ocurriendo o como las que ocurrieron ya desde la década del 80 en adelante, varias, ¿no? Requerirían, para sacar el agua en un plazo de 2 meses, que para no agravar, para que no se sienta el impacto, para sacar toda esa agua necesitaríamos un caudal como el del río Uruguay, y en una zona donde además es llana, con lo cual el canal que habría que hacer es enorme. Ahora, esto no quita que se hagan obras de algún tipo que alivien el problema. Resolverlo definitivamente, tengo mis dudas. ¿Tenemos la tecnología para poder establecer cuál es el máximo de precipitaciones que puede llegar a haber en la Argentina? No hay una tecnología definida para este aspecto para el futuro. Hasta no hace muchos años, las obras hídricas, las obras de todo tipo, que usaban la climatología como un insumo, se basaban en una premisa que era que el clima futuro iba a ser igual al clima pasado. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían los estudios estadísticos del pasado y se suponía que eso iba a tener valor en el futuro. Con el cambio climático eso dejó de tener vigencia y se complicó. Entonces, en ese sentido, en algunos aspectos, el clima futuro tenemos ideas bastante precisas de lo que puede llegar a ocurrir en tiempos muy prolongados sobre aspectos de valores medios. Es más difícil sobre los extremos. Así que no hay una tecnología aceptada y segura para ello. Lo cual no quiere decir que no se pueda tener alguna acotación de los máximos posibles de intensidad de las precipitaciones por mecanismos de estudio. Pero en el caso particular de la Argentina habría que profundizarlo y hacer una amplia investigación. Hay muy poca gente trabajando en este tema y eso explica que por ahí no tenemos estos estudios hechos.